tuvimos el día de ayer Humberto Abanto, presente acá en los estudios de Exitosa. Bienvenido, Humberto, siempre es un gusto tenerte acá. Asustado de verte tan enojado. Buenos días a todos. No, me enojo todas las mañanas, me desahogo, ahora ya estoy relajado, ahora soy casi un budista. Humberto, comencemos rápida y salgamos de este tema del, ¿cómo fue? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es un gesto, pues, obsceno, ¿no? Porque es un Pero gesto dices obsceno, que no. tú sigues con o sea, lo mira, mismo. la gente que ha aplaudido tu gesto, digamos, lo ha tomado como una burla a José Domingo Pérez. Pero ese es un problema de ellos. Y hay gente que se ha molestado, pero todos han interpretado lo mismo, menos tú y el juzgado. No, la sala. Y la sala. El colegiado. Menos tú y la sala. ¿Por qué? Porque tienes un colegiado imparcial. Al otro lado tienes gente parcial que quiere atacar a uno o atacar al otro. Es un problema de ellos. O sea, yo no creo en la teoría nietzscheana de que no hay hechos si no hay interpretaciones sobre los hechos. Yo creo que los hechos son los hechos. Yo estaba hablando con Juliana Loza y está grabado además. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Está la grabación, me remito a la grabación. Sí, ya, dejémoslo ahí mejor. Y vayamos al asunto de fondo, que es en realidad lo que nos interesa a todos. Por eso digo, los amigos del fiscal quieren excentrar el debate, como el fiscal intentó hacerlo y nos hizo perder una sesión completa, por un tema que no tiene ninguna relevancia. Pero es un incidente que se resuelve rápidamente. Se queja el fiscal, se da la versión de la otra parte y resuelve la sala y seguimos para adelante. Pero perdemos tiempo. Pero, mira, para los años que hemos esperado para esto, no pero no el es que para se ha tanto. demorado es el fiscal, no yo. Bueno, pero vayamos al asunto de fondo. Dicho sea de paso, querían postergar las audiencias, regresarlos a la etapa intermedia. No sé si tú, Juliana Loza, no sé quién pidió eso, regresar a la etapa intermedia, o sea, iba a atrasarse el juicio, no sé. A mí en lo puntual, siempre me has escuchado decir, yo quiero llegar al juicio oral. ¿Por qué? Porque se sale de la semiclandestinidad de las actividades fiscales, donde la información la maneja el fiscal y se las presenta a ustedes como le parece, al espacio público del juicio oral. No, ojalá tuviera ese acceso. Ya, por favor. Pero yo no tengo, no te estoy diciendo ayer, dime, ¿cuántas veces hasta acá he entrevistado a José Domingo Pérez? ¿Quieres que cuente como Barba, tú? ¿Quieres como cuente tú? 0. Mira, voy a hacer así, no va a ser tu gesto. 0 veces. Nunca he entrevistado. Y a Rafael Vela lo he entrevistado menos veces que a Jorge Chávez Cotrina. Bien, ¿y por qué lo entrevisto? Porque es un fiscal superior coordinador. Y cada vez que entrevisto a Rafael Vela tengo que pedir permiso al Ministerio Público. Pero más veces que a la defensa. Eso no es cierto. He entrevistado a todos los abogados de todos los acusados. Cuenta cuántos años que no vengo acá. Yo no sé. Yo no sé. Además, tú tienes tus espacios acá, acá no. En Exitosa, digo. No. ¿Cómo que no? Con Karina te he visto un montón de veces. No. Pero en fin, perdón. Sí, bueno, mira, estamos perdiendo tiempo. Vamos al fondo. O sea, ¿cuál es el primer capítulo de lo que está en discusión? El financiamiento ilegal de los partidos. ¿No es cierto? Y en este caso de Fuerza Popular. Es que no es financiamiento ilegal. Ya, por eso. Para que haya un financiamiento ilegal tiene que haber ilegalidad. Pero no fue el caso. El caso es un caso de corrupción de Odebrecht. Así comenzó y hoy día comienzan a girarlo de 1000 maneras porque se desploma. Esa es la verdad y te dije que se iba a caer. ¿Y por qué se desploma? No entiendo. ¿Qué es lo que se ha desplomado? ¿Quién ha probado que hubo el aporte de Odebrecht? Solo tienes la palabra de Barata, la palabra, santa palabra revelada, Moisés bajando del Sinaí con las tablas de la ley. Se acabó. Eso no es así. O sea, tú estás poniendo en duda que eso ocurrió. No estoy poniendo en duda, te estoy diciendo que no ha ocurrido. Y para que algo ocurra, hay que probarlo. Entonces, Barata, Odebrecht, las declaraciones hechas ante la justicia suiza, ante la justicia de los Estados Unidos, con respecto a la existencia de la Caja 2 y las entregas de dinero a políticos de diversos países. Eso que tú estás haciendo, es mentira. Eso que tú estás haciendo se llama generalización precipitada. Yo estoy hablando exclusivamente del aporte a Keiko Fujimori. Pero lo ha dicho. Lo ha dicho, pues, ¿y dónde lo ha aprobado? Barata, pero lo ha dicho. ¿Dónde lo ha aprobado? En la investigación que ha hecho el Ministerio Público sobre el flujo de recursos que ha habido en esa campaña, con el testimonio de colaboradores que son de la propia organización de Keiko Fujimori, con las cosas que ha dicho Ratti. No atarantes al público, a mí no me puedes atarantar. Pero no te estoy dando argumentos. No estás dando argumentos, estás dando datos falsos. Y te lo preciso. ¿Cómo que falso? Primero, ¿qué colaborador eficaz ha dicho yo estuve presente en la entrega del dinero? ¿Cuál?
O sea, dime cuál. Ya, pero tú quieres... No, dime cuál. Ya, pero tú dices... No, acepta primero que no existe. ¿Cómo que no Colaborador existe? eficaz, o sea, que dijo yo estaba presente en la entrega del dinero. Para acreditar un hecho... Tiene que existir un testigo que diga sí, estuve ahí, puedo dar fe. O tiene que decir, bueno, acá está la factura y el recibo que le entregaron. Te doy un ejemplo más sencillo todavía. Te doy un ejemplo más sencillo. ¿Por qué la familia Rasmussen y por qué el grupo Romero han podido probar con absoluta precisión matemática la ruta del dinero en ambos casos? ¿Y por qué Odebrecht no puede hacerlo? O sea, me dices tú que el grupo Romero y el grupo Rasmussen son más organizados y con mejores registros que Odebrecht. No, pues, no me digas ese cuento. Que la gente se la pueden hacer creer, sí. El problema es que no tenemos sentado al señor Barata y en particular al señor Marcelo Odebrecht dándole explicación de cómo conversó con Lula sobre el aporte y sobre los procedimientos el aporte a Lula, el aporte de Lula tiene que ver con Ollantumala, no tiene que ver con Keiko Fujimori. Cuidado, no te equivoques. Tiene que ver, conoces porque el caso. Dice aumentar 500 a Keiko y darle 3 a Ollanta. Eso es lo que dice. No dice 3 a Ollanta. Cuidado. Y 2. Eso es lo que escribe Marcelo Odebrecht y cuando le preguntan dice, no recuerdo si es que Barata me pedía dar tanto o aumentar lo que se había dado. Ni siquiera saben de qué están hablando. O sea, ya, pero comencemos por el principio. O sea, lo que ustedes dicen es que no es solamente que no está probado que Odebrecht no entregó dinero, así es lo que ustedes dicen. Y además lo ha dicho, no hubo soborno, o sea, que se cayó. ¿Soborno? Bueno, perdón, pero se cayó, perdón, un ratito, señor. ¿Soborno en qué? ¿A quién estaban sobornando? No soy un especialista en términos pero la gente legales. te escucha y te cree. Ya, pero es que lo que es obvio, ¿en qué consiste el aporte a las campañas electorales? Que ahora los aportes no usemos todavía la definición de legal o ilegal. ¿Para qué? O sea, ¿cuál ha sido el mecanismo mediante el cual se ha activado la relación entre empresarios importantes con intereses en contrataciones con el Estado, en determinadas legislaciones que lo podrían favorecer o no? Contrato. No, pero por eso, ahora escúchame a mí ahora. Se ha establecido una relación perversa donde tú financias una campaña electoral y ocurre, Humberto, desde el más pequeño municipio, el gobierno regional o el gobierno nacional o el Congreso de la República, y existe desde hace muchos años en el Perú, no es una cosa nueva, donde tú auspicias para comprar la voluntad de ese político y compras después con su servicio el dinero que has aportado. Eso tampoco ha ocurrido. Esa es una visión bien soviética. Me vas a disculpar. Soviética? Muy soviética. Porque en el mundo las democracias forman sus campañas con el aporte de los particulares. O sea, en todo el mundo compran a todos los políticos. Eso es lo que tú estás diciendo. Sí. Ah, ya, bueno. Entonces la democracia no existe. Pues claro, en Estados Unidos los grandes aportes de las grandes corporaciones tienen por objeto comprometer para que ocurra lo que ocurrió, como por ejemplo en el escándalo de la bolsa, donde el señor Obama le perdonó la vida a los banqueros que estafaron a medio de Estados Unidos. Yo te escucho, por ejemplo, hablar de políticos que han administrado mal el Perú a los que tú apoyaste. No. ¿Cómo que no? ¿A Castillo lo apoyaste? ¿Y cuándo? ¿Apoyaste a Ollantumala? ¿A cuándo? ¿Tú los has apoyado? ¿Cuándo? Ahora ya perdimos la memoria. No, escúchame, ya, comencemos por la verdad. En la segunda vuelta, ¿cuál es la verdad? ¿por dónde te decantaste? No, señor, eso es mentira. Yo te pongo, ponme tú. Buscamos un editorial donde yo he apoyado a Castillo y yo renuncio en este momento. Y la entrevista que le hiciste a Castillo. Y si yo te pongo un editorial donde yo digo las cosas que ahora todo el mundo dice sobre Castillo, comunista no era, pues, Abanto, no era. Yo no he dicho que sea comunista. Y un hombre con un pie por su alianza con Cerrón en la corrupción. Yo lo dije antes de las elecciones. Y yo dije, por eso voy a votar en blanco, porque Keiko tampoco me gusta. Bueno, está grabado. Pero esa votación ¿sabes cuál es la diferencia, Humberto? ¿Sabes cuál es la diferencia? Sí. Que yo creo que quien debe decidir es la gente. Yo también. Y yo le di el espacio acá al señor Castillo y a la señora Keiko. Vinieron antes de la segunda vuelta 2 veces Castillo y Keiko una. ¿Y sabes por qué no vino Keiko la segunda, que era la última entrevista de este programa antes de la segunda vuelta? Porque el equipo de campaña de la señora Keiko decidió que no viniera. Porque como tenía el apoyo de los grandes medios, de manera incondicional y grotesca, tomando partido por uno de los candidatos, entonces no necesitaba venir acá. Grave error.
Grave error. Que no cometió Rafael López Aliaga. Grave error. Y que sí cometió Daniel Urresti, porque el señor Rafael López Aliaga vino acá, el señor Urresti no le dio la gana de venir, el señor Rafael Aliaga ganó las elecciones. Yo en esas cosas, Nicolás, y eso te marca la diferencia. Entonces no me van a echar la culpa a mí de los errores de no sé quién en Fuerza Popular. Yo lo que te digo es, creo que un político sí tiene que aprender de Lenin en eso. Cualquier político tiene que aprender de Lenin. Todos los balcones, todas las tribunas. No hay otra forma. Ya, pero regresemos. Y volvamos al caso. Regresemos a nuestro punto. O sea, porque acá al final hay una argumentación de fondo. ¿Hubo dinero que entró en efectivo a las campañas electorales? De los señores Rasmussen y Romero, sin ninguna duda. Además, cuidado, porque hay desavisados, desinformados que salen y dicen, Avanto acaba de revelar. Oiga, revise usted la entrevista a Jaime Yoshiyama el 25 de noviembre del 2018, donde Jaime dice, el aporte de Rasmussen. Y les recuerdo que esos mismos que hoy dicen qué novedad, eran los que hicieron los chistes del muerto. Pero no sé. Ah, qué gracioso, el muerto es el que ha dado el aporte. Claro, pero... pero te cuento más. Durante 18 meses, el Ministerio Público enterró esta información que la había corroborado en la carpeta de colaboración eficaz de Jorge Yoshiyama. ¿Por qué la enterró? Yo tengo una teoría, y se va a discutir en el juicio oral. La enterró porque estaba pensando, ¿y ahora qué hago? Porque con esto se demuestra que es innecesario el aporte de Odebrecht. ¿Qué hago? ¡Ajá! Ya está, gran solución. Juan Rasmussen se robó a sí mismo y el fruto de su robo se lo dio a Jaime Yoshiyama para que lo lave. Bueno, pero eso creo que tiene hasta un nombre, ¿no? Fraude en la administración de la persona jurídica. Pero ¿cuál es Tú puedes ser el dueño de una empresa, pero si tú usas mecanismos ilegales para sacar dinero de tu propia empresa, le estás robando a tu empresa. Eso es fraude en la administración de personas jurídicas. Te quiero Estás falsificando información contable para justificar la salida de dinero. Ese es el problema de repetir como cacatúa las versiones del fiscal. Te explico qué pasó, ¿ya? 10 de marzo de 2010, no había campaña electoral. Está probado en autos, está en los libros contables de Sudamericana de Fibras. South American Minerals, una empresa unipersonal del señor Rasmussen, le presta $13 millones a Sudamericana de Fibras. Firman un pagaré y cada vez que quiso hacer un aporte el señor Rasmussen, se pagaba la deuda de ese pagaré y el señor destinaba los fondos a lo que mejor le parecía. No hay ningún retiro del dinero de Sudamericana de Fibras. Le estaban devolviendo plata que él prestó. Y en el caso del BCP, ha ocurrido del Credicorp. Yo entiendo que la Superintendencia de Banca y Seguros lo que dice, pero contéstame esto, pues. Pero voy a contestar porque me hace gracia. ¿Cómo te comen los cuentos? Pero ¿cómo me como los cuentos? Tengo el reporte de la Superintendencia de Banca y Seguros donde dice que ha habido fraude en la administración de personas jurídicas. ¿Quién dice que no puede decirlo? La Superintendencia estaría cerrado el banco. Estás repitiendo, vuelvo a decirte, pero te digo, está el reporte. Te conviertes en el parlante del fiscal. ¿Puedes escucharme ahora? No, te estoy preguntando. Yo quiero conocer tu versión. No mi versión, la vas a ver probada en el juicio oral. Está el informe de la Superintendencia de Banca y Seguros. Dice que hubo actos irregulares en los retiros en el banco. Claro, pues. ¿Me permites explicar? Claro, pero ahí es donde se genera el problema. Porque si todo esto, como tú dices, fuera correcto... ¿Por qué? No sé, mira, tú has hecho la comparación, por ejemplo, con Estados Unidos. En Estados Unidos, sin asco, tienen un nombre, los supergrupos, estos que hacen que se juntan 5 supercorporaciones y aportan a la campaña del candidato. No, es que no lo estoy distrayendo, estoy yendo al asunto de fondo. Allá declaran lo que están aportando, lo registran. La pregunta es ¿por qué? Porque se permite. Pero ustedes están diciendo que acá no era ilegal. Entonces, claro. ¿Por qué tuvieron que ocultar que estaban entregando el dinero? ¿Por qué? Pero te estoy haciendo preguntas. Pero es que no me cambies el tema, déjame responderte lo de Credicorp. Pero ¿qué tiene que ver lo primero uno con déjame otro? responder ¿Por qué el dinero tenía que...? Esa es una segunda pregunta. Ya. La primera pregunta es bien sencilla. ¿Tú tienes idea clara de la diferencia entre Credicorp y el BCP? Sí, está claro. Ya. ¿De quién era la plata? ¿Del BCP o del Credicorp? Bueno, el dinero... físico, dice. El dinero que se aporta es de Credicorp. ¿Quién lo tiene? El banco. Si yo voy al banco y el cajero hace mala operación y retira plata que yo tengo fondos en mi cuenta, que es lo ilegal.
en relación a ese dinero? Nada. Un procedimiento errado en el banco es un tema de la superintendencia de banca, es un tema administrativo. ¿Y cuál fue el procedimiento errado, supuestamente? Según dice la superintendencia, que no se registró el retiro y no se declaró, etcétera, porque etcétera. tú sacas, mueves $10.000, tienes que declarar el origen y el destino del dinero. Pero está bien. Eso es un tema, pero es un tema, pero entiéndeme. Es que no lo haces. Es que no me estás entendiendo. Es decir, si todo fuera correcto y transparente, retiras el dinero a tu cuenta personal y desde tu cuenta personal haces una transferencia a Keiko Fujimori o a Jaime Yoshiyama o a quien sea. Entiéndeme. Tú tienes que entender que hay niveles de ilegalidad. Hay una ilicitud administrativa, hay una ilicitud civil y hay una ilicitud penal. Yo a ti no te puedo llevar a la prisión porque pasaste el rojo de un semáforo. Eso es una falta administrativa. ¿Entiendes? Entonces aquí quieren llevar a la gente a un proceso penal porque porque se cruzaron la luz roja. Eso es estúpido. Pero ¿se te das cuenta de la comparación que estás haciendo? Claro que sí. O sea, saco dinero con información dinero de origen, falsa. Dinero de origen lícito, no te equivoques. No importa. No, sí importa. Es que el lavado requiere dinero de origen ilícito. Me dices que Credit Corp tiene dinero de origen ilícito en sus cuentas. Es que ahí está la discusión. Si tú utilizas un procedimiento ilegal. No, pues, Humberto, pero déjame hablar a mí ahora. Es que estás engañando a la gente. Pero acláraselo tú con la respuesta a mi pregunta. Pero es que estás engañando a la gente. Si tú estás actuando correctamente, ¿por qué tienes que dar información falsa, equívoca, sobre cuál es la razón por la que estás retirando ese dinero e incluso sobre el procedimiento que estás usando? En segundo lugar, sacas el dinero en efectivo. En cuarto lugar, lo entregas en efectivo. ¿Y? En quinto lugar, no lo declara el partido como que lo ha recibido. En quinto lugar, el partido lo mete a la campaña electoral con información falsa, mintiendo. Eso es pasarse el semáforo. Sí. Eso es pasarse el semáforo. ¿Te explico? O sea, ¿quieres oír? No, es que no quieres oír. Pues. Es que estás acostumbrado solo a escuchar a un lado. Ahora vas a escuchar al otro lado, para eso se abre el juicio. No, estás regresando un argumento que ya no vale. Vuelvo a decir. El hecho que estés sentado acá es la prueba de lo contrario. Ahora me vas a escuchar. Tenemos que ir a la pausa. Ya, no te voy a poder escuchar. Te voy a escuchar después de la pausa. O sea, te quejas de que no te escucho. Pero es que repites, pues. Eso, como dicen los sabios, es contradictio en adyecto. Es imposible que no te escuches si estás sentado acá hablando. Que no puede. Te estoy escuchando, Humberto Abanto. Regresamos con Humberto Abanto. 5 años después. Te saco la cuenta ahorita, hace 2 meses has estado acá. Vamos a la pausa. Estamos del 95. Abogado de Jaime Yoshiyama Tanaka está en nuestros estudios. Él es uno de los protagonistas inevitables de este proceso. Además por sus características y sus méritos personales que son innegables, aunque algunas veces hemos estado de acuerdo, Humberto, creo que sí, ¿no? Sí, en varias veces. En varios asuntos, pero en este no estamos. No. O sea, tú dices, no está acreditado que Odebrecht haya entregado dinero. Absolutamente. Número 1. Han tenido que hacer toda una maroma tratando de decir que Monteverde Busalleu, que el dinero... La versión original fue, yo llegué a mi oficina y encontré un maletín con dinero. No sé cómo vino, pero encontré $500,000. Primera versión del señor Barata. Junio, dijo, lo entregué en junio del 2010, ni siquiera había campaña. Luego, en la investigación se descubre que la famosa conversación tripartita por los 3 millones de Humala se da el 27 de abril del 2011. Cuando pasa eso, todo comienza a cambiar. No, yo di en junio y di en diciembre. No. Di en diciembre y después di en abril. Y después, según sus documentos, era mayo. Ya había terminado la segunda vuelta. Pero bueno, el asunto es que luego buscan unos papeles y dicen, a ver acá, Monteverde Busalleu, que nunca declaraba en el expediente, me traen cosas de otra carpeta, sin controlarla. En el juicio oral se controlan las cosas. Por eso yo lo dejaba al señor que corra tranquilo. Yo no me exaspero. Porque el argumento de la Fiscalía es que no solo existe la declaración de Barata, existen los famosos codinomes y existe la ruta del dinero y que todo eso está registrado, pero se verá pues en el proceso. Por eso lo vas a ver. O sea, pero el primer argumento de ustedes es que, para empezar, lo de Odebrecht no se... O sea, Keiko niega que ha recibido... No, además Keiko no tiene nada que ver, porque lo que dicen es que Jaime Yoshiyama... De acuerdo, pero para la campaña de Keiko dicen no entró dinero de Odebrecht, pese a que Odebrecht ha dicho lo contrario. Jaime Yoshiyama
y Augusto Mario Bedoya Cámara niegan radicalmente haber recibido fondos de Odebrecht. Así de sencillo. Y yo digo una cosa, cuidado, de Jaime tiene una palabra de la que es difícil dudar. Jaime dijo, vino el aporte de Rasmus y hubieron las bromas, los chistes del muerto, qué gracioso que el muerto ha aportado, que no sé cuánto. Se probó. Jaime dijo, vengo al Perú con 75 años a ponerme a disposición de las autoridades, vino conmigo el 13 de marzo del 2018 y con 75 años se fue a un penal. Es más, usando a un colaborador eficaz, el fiscal logró que el juez equivocadamente diera una orden de pasarlo a Ancón y lo tuvieron un mes en Ancón 1. O sea, a mí no me digan que Jaime tiene una palabra poco creíble. Ya, pero yo lo que quiero entender es cuál es la argumentación de ustedes, porque hemos escuchado extensamente a José Domingo Pérez. O sea, lo que ustedes dicen es, uno, no está probado que Odebrecht haya entregado dinero. No solamente, o sea, nuestra versión es que no se puede probar lo que no ocurrió. Ya. Uno. Bueno, Odebrecht dice lo contrario, la Fiscalía dice que tienen los codinomes, la ruta del dinero y otros testimonios. Los codinomes nunca se han visto. Bueno, los veremos seguramente. Por eso, espero. pues ahí vamos a ver. Ya, primero. Lo segundo que ustedes dicen es que el dinero que sí se recibió en efectivo y que se incorporó a la campaña en efectivo o a través de mecanismos que eran mentirosos. De simulación de aportes, sí. Ya, es una simulación. Si entonces, ¿qué es eso? Tú dices, es algo así como pasarse la luz roja. En el Perú no hay, en el Perú, por si acaso, te pido que alguien te informe, el Código Civil contempla la simulación. Por si acaso. Segundo, sí es pasarse la luz roja porque era legislación administrativa electoral, no era legislación penal. ¿Ok? Entonces, ¿recibí aportes? Sí. ¿Más allá de los límites legales, administrativos, electorales? Sí. ¿Los incorporé desatendiendo esas reglas? Sí. ¿El dinero era de origen ilícito? Nadie ha podido demostrar que el señor Rasmus haya cometido un delito. Y el cuento que se cuenta de que él ha defraudado a su empresa es mentira y está probado en autos. Ya, pero en conclusión, todo esto debería terminar ¿en qué, según En la absolución de Jaime Yoshiyama. Sobre ese cargo. ¿Y cuál? Ya, pero ¿cuál? Entonces tú dices, sí se ha probado que salió dinero en efectivo. Sí, pero eso no es sí se ha probado que el dinero se entregó en efectivo. Se ha probado que se usaron mecanismos falsos, digamos, porque, ¿no? Escúchame, para incorporar el dinero a la campaña. Es más, cuando yo he visto las cifras de la Fiscalía en el inmenso expediente y no coincide, la plata que entró a la campaña con la plata que se recibió. Eso es mentira, hay una pericia de parte que acredita que no pero es así. Eso es un tema que va a quedar claro también ahí. Pero más allá de eso, ¿qué pena debería recibir esto, según ustedes? ¿Una papeleta como si tuvieras pasado la luz roja? Pero es que ¿cómo me van a poner una pena por una falta administrativa? Te vuelvo a decir, me pasé la luz roja, tú me quieres meter preso. Es una falta administrativa, todo lo que hemos vivido. Así es. Y se ha armado este escándalo pues para ¿Y eso vale para todo? O sea, también es una falta administrativa el aporte a la campaña de Ollanta Humala. Yo no puedo opinar por un caso que no conozco. Una de las cosas que yo no hago, a diferencia de otros abogados, es meterme a hablar de un caso que no conozco. Claro, pero es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Pero, o sea, es que no sé si es lo mismo. Es que no sé si es lo mismo, porque no conozco el expediente. Estamos hablando puntualmente de Odebrecht. Odebrecht dice, le di plata a medio mundo. No he seguido el caso, no conozco cuál es la posición de Ollanta Humala respecto del aporte. No sé qué dice él sobre el aporte. No sé cuál es su posición, yo no puedo dar una opinión. Hay la mala costumbre en el Perú de tocar de oídas. Yo leo la partitura, yo leo música. Ahora, ya, ustedes dicen que por lo tanto y en conclusión, es decir, la entrega de dinero que sí ha ocurrido, excepto en el caso de Odebrecht, dicen ustedes, no califica como delito y menos como lavado de activos. Por una razón muy sencilla, primero te quiero explicar. El dinero del señor Rasmus es dinero de origen lícito. El dinero del señor Romero es dinero de origen lícito. Para que haya lavado, tiene que haber dinero de origen ilícito. Es más, ha salido una tesis muy graciosa que dice, por la declaración de Abanto ha cambiado el caso. Y entonces ahora resulta que hay que girar, la Fiscalía, si es inteligente, giraría a decir que la caja fuerte era la fuente de todos los males. Y eso torna ilícito todo. Eso es un disparate. Donde guarde yo dinero lícito no cambia el sentido de la licitud del origen del dinero. Si lo que se está diciendo es que Jaime Yoshiyama y las demás personas se robaron la plata de la campaña, yo te digo que no hay una sola prueba de eso en el expediente. Entonces lo que hay que hacer
es pegarse a las cosas. Carneluti, un gran procesalista italiano, decía una cosa brillante. Lo que no está en el expediente no está en el mundo. Todo lo demás son disparates, ocurrencias de alguien. El punto central aquí es, el dinero era de origen ilícito, no solo puedo lavar dinero de origen ilícito. No puedo lavar dinero limpio. Porque cuando tú me dices, porque disparaban y movían efectivo, no quiero asustar al presidente del BCR, pero tú lo estás acusando de una cosa muy grave, porque el dinero en efectivo sale del BCR. Si que se imprima billete y circule... Y no, tienen que renunciar al directorio. No, lo que te digo es que circule dinero en efectivo tiene un solo origen, la emisión del Banco Central de Reserva. Si fuera ilícito no se imprimirían billetes. Ni habría circulación de efectivo. Y eso va a ser, creo, uno de los principales puntos de controversia, ¿no es cierto? Pero no es el único. ¿Cuál es el ¿No es cierto? Porque hay otros cargos que la Fiscalía ha formulado. ¿Obstrucción a la justicia de los abogados? ¿Y eso qué tiene que ver con Jaime? ¿Y qué? ¿Falsa declaración? Ocurrió en el 2011. La pena son 2 años. Hay una institución que se llama prescripción, que el juez no ha querido aplicar, el juez de la investigación preparatoria. ¿Cuál es el delito? O sea, tú estás hablando específicamente del caso de Jaime Yoshiyama. Yo hablo de Jaime Yoshiyama, porque soy el abogado de Jaime Yoshiyama. Sería un atrevimiento que yo me ponga a hablar por Percy García Cabero, que es el abogado de Arsenio Oré, o por Gonzalo del Río, que es el abogado de Pepe Klimper, o por... Ahora, acá ya que has citado a Pepe Klimper, ¿por qué Pepe Klimper dice, yo no conozco al señor Delgado Nightingale? Y el señor Delgado Nightingale dice, ¿cómo que no lo conozco? Si ha venido y me ha entregado dinero en efectivo para pagar publicidad. Ahora, el problema es que el señor Delgado, que va a presentarse, creo que como testigo, tiene que explicar por qué recibió dinero en efectivo. Te doy el teléfono de Gonzalo del Río, para que le preguntes a él. Pero lo que sí te puedo decir es que el señor Delgado Nightingale ha recibido una gran bondad de parte del Ministerio Público para convertirlo en testigo. Tú dices que no debería ser testigo. No, debería ser imputado. Porque si yo estoy lavando dinero y yo le doy dinero sucio y en efectivo a una persona... Cuando estoy lavando dinero es porque estás dando... O sea, en el supuesto legado de que sea, como dice usted, que sea cierto que el dinero... Esa es frase de abogado viejo. La teoría del fiscal es que yo estaba lavando dinero. ¿Ok? No voy a usar a Jaime porque voy a usar el ejemplo. Yo estoy lavando dinero. Y yo con ese dinero vengo y te lo entrego a ti. En efectivo. Y tú no te preguntas por qué te traigo dinero en efectivo y lo metes en tu caja y 3 años después lo pones en la contabilidad. Eso es delito. Y tú no eres acusado, eres testigo. Y tomas una posición cómoda en tu medio. Ya pues. Aquí han habido unos canjes espectaculares porque de lo que se trató también era de generar una conmoción política enorme. Y estuvieron muy bien asociados a lo que pasó entre el 18 y el 20. Por favor, no nos contemos cuentos. Esto no ha sido gratis. O sea, ¿tú dices que ha habido una carga política? Absolutamente. Además, ¿lo has escuchado en el alegato o no? ¿O yo lo he inventado? ¿A qué te refieres? ¿A la expresión el dictador? No solo el dictador. Esta cadena de corrupción que parte del dictador Fujimori. ¿Qué tiene que ver Alberto Fujimori en esto? Ahí está la marca. Ahí está la marca. Si hay algo que uno no puede evitar, es tirar sus sesgos. No, claro. O sea, si me preguntas mi opinión, y yo no lo he ocultado, si importa decirla, ¿no? Porque creo que a estas alturas yo soy simplemente un periodista. Y yo creo que ha habido un sobredimensionamiento del caso Keiko. No, pues se trataba de romper a una mayoría parlamentaria. Es decir, está claro que Keiko no gobernó, no manejó recursos públicos y de lo que estamos hablando es el financiamiento ilegal o no de la campaña electoral, de los procedimientos ilegales que usaron y luego de la obstrucción a la justicia. Tú dices, ahí a Jaime Yoshiyama no lo metan porque él no tiene nada que ver. Pero has escuchado a la procuradora... Pero ocurrió. Pero has escuchado ayer a la procuradora decir que este era un caso de corrupción. O sea, ni siquiera saben dónde están parados, viejo. Este es un caso de lavado de activos proveniente de Odebrecht. Esa era la tesis. Y yo advertí, van a ver que no se va a aprobar. Y lo van a ver ustedes. Porque yo voy a simplificar todo esto. No sé si los demás abogados me van a acompañar. Pero la cosa para mí va a ser bien sencilla. Acá están los aportes.
Yo no lo niego. Demuéstreme que son de origen ilícito. 1. Y 2, sobre Odebrecht, demuéstreme que me dieron el dinero. No puede existir la situación en que un dinero originalmente lícito, por los procedimientos que se utilizan para extraerlos de la empresa, se convierten en dinero ilegal porque los está sacando ilegalmente de la empresa. O sea, está cometiendo un delito para sacarlo. En ese momento se convierte en ilegal. Vuelvo a decirte que no hay ningún delito. El señor Rasmus cobraba, es que te digo, lo vas a ver porque va a pasar en el juicio. El señor Rasmus cobraba el pagaré de South American Minerals, que era acreedora de Sudamericana de Fibras. Y está acreditado porque está el pagaré donde se hacen las amortizaciones. Y agrego más, en el caso de Credit Corp, el señor Romero Paoletti ha sido absuelto de fraude en la administración de persona jurídica. Ahora, pero porque está fuera, y su abogado es el señor Ugaz. Claro, yo pensé que sí, pues, yo pensé que iba, es decir, tú lo único que cuestionas, digamos, de los aportes es el de Odebrecht, ¿no es cierto? Y creo que eso lo comparten todos los que son parte de las defensas de infinidad. Es que en ese caso hay un solo responsable que sería Jaime, dos responsables, Jaime Yoshiyama yo tenía acá información sobre Rasmussen, pero ya no la tengo ni que dar, ¿no? Porque Enrique Guzzi reconoció que habían entregado como, ¿cuánto? 7 millones de dólares. En 2 campañas. Eso es otra cosa también que hace el Ministerio Público, la Junta, todo eso, 7 millones y medio le dieron. De acuerdo, y que dieran para apoyar el proyecto político, fueron 60 y tantas entregas. Claro. ¿No es cierto? Y el propio Mark Vito, o sea, bueno, el fiscal dice que Mark Vito incluso personalmente recibió uno de esos aportes de 150, 660 mil dólares. ¿Se le pidió que vaya a recoger? O sea, el acuerdo con el señor Rasmus era, Jaime, usted diga quién va a ir a recoger. Han ido distintas personas. Pero te voy a hacer una pregunta bien naif. ¿Por qué Rasmus le daba 7 millones de dólares a las campañas? Por una razón muy sencilla. ¿Por la simpatía política que tenía con su proyecto? Porque don Juan Rasmus tenía, no una simpatía, el 2011 la gente sintió que estaba en juego el modelo económico. Y el señor Rasmus decidió meter la mano a los bolsillos y yo la pongo. Y en la siguiente. ¿No hemos estado con el modelo en juego en cada una de las elecciones? Pero la pregunta que habría que hacerse es ¿qué pasó con el modelo económico? Y la respuesta es clara, no pasó nada. Es decir, el modelo económico ha seguido funcionando y las correcciones y las cosas que no se hicieron y se debieron hacer no se han hecho. Y quienes han gestionado el gobierno después de Fujimori, lo único que han hecho es eso, gestionado el proyecto de Fujimori, y se ha levantado el peso al país. De 2006 a 2011 tuviste un país, te dejamos un país que crecía 8% al año, que tenía el doble de reservas respecto de su deuda pública. La deuda pública era solamente 25 mil millones de dólares. El gobierno de Alan García. Y por si acaso te digo, vamos a ver que prueben el aporte. Porque lo único que hay ahora es un aporte de 200 mil dólares, supuestamente dado al Pero ahora estás hablando ya no como abogado de Jaime Yoshiyama. No, yo soy abogado en ese caso. También. Bueno, pero ese es otro tema, pues. Pero lo que no puedes negar es que del 2011 para acá, gracias a la siembra de odio, el Perú ha ido hacia abajo. Los números están a la vista. La multiplicación de la pobreza, la caída del crecimiento en el Perú, caída del empleo. Ahí entramos a otra discusión que es más de fondo, ¿no? Y a la teoría del chorreo y toda esa historia. O sea, los precios de los minerales se dispararon. Por favor. Hay que reconocer hoy día tienes a 2.200, 2.400 dólares la onza. No puedes. No puedes. Pero por eso. Entonces, ¿por qué México no creció a la misma velocidad? Chile no creció a la misma velocidad. Brasil no creció a la misma velocidad. Pero también es cierto, es decir, ha habido. También es cierto que algunos técnicos durante el gobierno. No, yo no soy mezquino en absoluto. En absoluto. Lo que yo te digo es que no se hizo lo que había que hacer, que es corregir los defectos del modelo de Fujimori y hacer las cosas que Fujimori no había hecho. Por eso te ocurrió, Humberto, que termina el boom, se acaba el chorreo y regresas a un país con 80% de informalidad. No se ha acabado el boom. Tú el problema que tienes es un problema político. El Perú es un pollo sin cabeza corriendo por la cocina. Esa es la verdad. Pero eso es lo que yo digo todos los días. Claro. Es lo que yo digo todos los días. Es lo que han construido Humberto, con la destrucción de los partidos políticos y parte de eso ha sido la campaña del 2018-2020. Pero los partidos no han necesitado ayuda, se han destruido a sí mismos. Los partidos se han, es decir, proyecto de quién ha sido destruir los proyectos, los partidos se han destruido solitos. ¿De verdad tú crees que esa inflación de este caso fue gratuita?
o coincidió con la necesidad de quebrar una mayoría parlamentaria en el Congreso para facilitar la toma del poder por un señor que luego se hizo del poder durante 4 meses unilateralmente. Perdón, que eso no pasó. O sea, ¿tú crees que esto ha sido toda una conspiración política? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero para resumir y terminar, tú dices, no ha habido lavado de activos, no se ha probado que Odebrecht haya entregado dinero, y lo que ha habido en todo caso han sido faltas que, en el peor de los casos, las penas aplicables son menores y ni siquiera supondrían cárcel para nadie. No debiera. Y el caso debería terminar en que nadie va a ir preso por el caso de Keiko Fujimori. Va a terminar así, y lo vas a ver. Tan es así que hasta los las más entusiastas cheerleaders del equipo fiscal han comenzado ya a pararse en el otro lado y dicen, esto se está cayendo. Y tanto así que un abogado publica un artículo, un artículo. Es que yo vivo en otro mundo distinto. Tú los conoces, no te hagas. Te juro que no me hago. Y el otro, y tienes a un abogado que comienza a decir, por aquí podría ser que rehagan el esquema porque están perdidos. Ya pues. Tarde o temprano, tu radio será un Philips. Es una vieja propaganda. O era un Filco. Era un Philips. Era, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que terminar por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Y deberíamos regresar para hablar. No me gusta hablar de Alan García cuando no está. No quiero. Está bien. No me parece. Yo sí encantado. Justo porque no tiene que. En todo caso, otras personas involucradas en el caso. Porque ya todo lo que por lo menos yo tenía que decir sobre el caso de su momento lo dije. Yo tengo mis convicciones sobre el tema, tú lo sabes, he hecho investigaciones sobre eso. Con el mismo Alan García en Bogotá hablé del tema. Yo te digo, mira el relato del propio Emilio Odebrecht en una guerra contra Brasil. Y mira lo que ha pasado finalmente en los tribunales. Y mira lo que viene. No, pero ya no me vas a regresar al primer gobierno de Alan, cuando yo descubrí que Odebrecht existía y que la obra de Charcani y que Chavimochic, porque ahí empezó Odebrecht en el Perú. Chavimochic es un emporio hoy día, gracias, si no se hubiera tomado esa decisión no habría agroexportación en el Perú. Está bien, pero ahí empezó la relación, o sea, Marcelo estaba jugando ahí canicas. Y Alan se entendía con el padre, era el abuelo con el que se entendía. Ya, ahora, bueno, ya, pero eso es otro tema. No reabras la discusión. Sí. Será en otro momento en todo caso. No quiero, te juro, no quiero entrarle al tema de Alan García. Me parece penoso hablar de una persona que no puede estar acá sentado, que haya sido por su propia decisión. Agradezco. Muchas gracias, Humberto, por estar acá. Karen Santillán está en el Agustino.